Bienvenidos a nuestra segunda lección de la semana 2, siguiendo con el tema de Josué. Recordemos que Josué en la Biblia hebrea está en los profetas anteriores, y así se le conoce como profetas anteriores a la sección de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Bien, hablemos de Josué como el libro, como género literario. Como todos los libros históricos, estamos hablando de una historia didáctica, una historia teológica, una historia que relata los principios de la historia de la salvación que culmina con la venida del Mesías. Más que los otros libros, Josué es una historia militar, podríamos decir, que habla de conquista y repartición de tierra. Martin Knott, un teólogo, en 1943 publicó su idea de que toda la sección desde el Deuteronomio hasta Reyes es el producto principal de un autor llamado el historiador deuteronomista, DH por sus siglas en inglés. Esta propuesta habla entonces de que los libros de Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, pertenecen a un solo bloque literario que habla de toda esta historia didáctica, militar y salvadora. Algunos elementos que podríamos considerar en esta teoría es que toda la historia parece utilizar los temas principales del Deuteronomio y sus pautas, desde Josué hasta Reyes. Esto no es sorprendente si recordamos que Deuteronomio es algo como una constitución de Israel. Así que podemos identificar a Josué como la historia deuteronomista o parte de la historia deuteronomista. Martin Knott asignó a toda esta obra una fecha en el exilio, pues su teoría tiene valor aparte de su fecha. Es una teoría, no estamos hablando de doctrina, es una teoría que queremos mostrar para que ustedes miren los estudios que se han hecho sobre el libro de Josué. Harrison, otro teólogo, comparó Josué y Jueces con las obras de la edad heroica mediterránea oriental, que produjo las epopeyas como la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, y otras obras similares en las culturas antiguas. En su libro habla de esto. Así que podríamos identificar a Josué como una historia épica, por ejemplo, y el relato de los jueces o reyes, sobre todo en la parte de las batallas, una épica hazaña en la conquista. El Talmud, por ejemplo, ya estoy en el slide 4, el Talmud, que es una literatura judía en tiempos de Jesús y posterior a esta, dijo que Josué escribió su libro excepto el relato de su muerte. Él argumenta que los primeros 22 capítulos fueron escritos por el autor o el protagonista de la historia, Josué. Hay evidencia interna que indica que fue escrito posterior a los relatos revelados. Ahí hay un refrán repetido más de 10 veces hasta la fecha, dice. En el versículo 10:13 cita a Yacer, indicando que el autor escribió una fecha posterior a sus fuentes. Un famoso libro pagano o apócrifo, el libro de Yacer. Algunos piensan que no fue Josué que escribió el libro, sino el autor deuteronomista, o sea, posterior a los relatos. Otra hipótesis, en el slide 5 estoy, en el siguiente slide, es que la historia de la tradición intentó identificar las unidades narrativas que fueron unificadas posteriormente por un autor o un editor. Los de la escuela tendían a considerar las unidades narrativas como leyendas etiológicas y regionales, de étnicas. Y la etiología es la explicación de situaciones actuales por medio de leyendas del pasado. Entonces, algunos piensan que lo que hizo el autor de Josué fue imitar algunas leyendas del pasado y adaptarlas a la narrativa bíblica y escribir posteriormente un escrito describiendo la conquista. Knott era parte de esta escuela que aceptó mucho de la alta crítica, una escuela llamada así. Por él se diferenció entonces la cuestión de las fuentes, enfocándose en el autor en lugar de 4 fuentes. ¿Qué quiero decir con este párrafo? Es que hay una teoría que habla que el Pentateuco y los libros históricos fueron escritos por 4 autores diferentes, llamados fuentes ahí, y son 4. Entonces, Josué es parte de una de esas fuentes.
que se lee anexo entonces a los que consideramos libros históricos. Pero la tradición menciona que el libro fue escrito por Josué. Digamos que es más fuerte la tradición que la crítica o las otras hipótesis. La fecha de redacción. Siguiente slide. La fecha de Josué depende de la fecha del Éxodo. Mejor dicho, la fecha del Éxodo depende de la fecha de la conquista. Puede revisar los apuntes sobre el Éxodo para ver las dos oposiciones. El siglo XIII o el siglo XIV o XV. ¿Cuándo fue escrito el Éxodo? Entonces va a depender de cuándo ocurrió el Éxodo de la fecha de la conquista cananea. Podemos evaluar entonces estas dos opciones un poco más en la relación a Josué. El principal argumento a favor de la fecha tardía, o sea, la fecha del siglo XIII, es la evidencia arqueológica de la destrucción de algunas de las ciudades palestinas en el siglo XIII. Sin embargo, el plan de invasión no era destruir ciudades, sino expulsar y destruir a sus habitantes. Deuteronomio 19 del 1 al 2. Las únicas 3 ciudades destruidas fueron Jericó, Ai y Hazor, pero hay un montón que quedaron en pie. Entonces ahí viene que posiblemente la destrucción, la conquista fue en el siglo XV. Siguiente slide. La evidencia arqueológica de estos 3 sitios ha sido controvertida. Hay evidencia de la construcción de muchos pueblos nuevos alrededor de 1200, lo cual favorece a la fecha tardía, o sea, la fecha del siglo XIII. Perdón, del siglo XV. De nuevo, concluimos que la arqueología no es capaz de decidir esta cuestión definitivamente, ni la historia. En cuanto a la fecha de la composición del libro de Josué, tampoco hay evidencia suficiente para estar seguro que fue o en el siglo XV o en el siglo XIII. Harrison, un teólogo, no concuerda ninguna razón por la cual fecharlo alrededor de 1045, durante la vida de Samuel. Eso lo dice en la página 673. Entonces la mayoría concluye que fue o la fecha tardía o la fecha temprana. La fecha tardía siglo XV, la fecha temprana siglo XIII. La mayoría está ahí dividida en esas dos fechas, pero muchos se inclinan a la fecha de el siglo XIII antes de Jesús. Temas principales de Josué, que ya los vimos en la anterior lección, tiene que ver con la promesa de Dios a los patriarcas de entregar en sus manos la tierra prometida. La tierra prometida entonces después se convirtió en la tierra poseída ya. Lo incompleto de la conquista. Fíjense que hasta el tiempo de David se terminó de terminar de conquistar la tierra prometida. No fue en tiempos de Josué, por el pecado del anatema y el pecado de desobediencia del pueblo de Israel. Esta tensión entre la gracia incondicional de Dios y la condición de fidelidad para disfrutar las promesas sigue en Deuteronomio. Ahí se explica esto. También en Josué. Sigue presentándose la misma problemática y el mismo reto de ser fieles a la ley de Dios para seguir disfrutando de las bendiciones. Por eso vemos que en los jueces Israel no disfruta de las bendiciones porque le desobedece a Dios. El pecado le impide disfrutar de las bendiciones. Y esto ya se muestra en Josué, sobre todo en la parte de la conquista de ahí, donde Israel, por el pecado del anatema, es derrotado en la primera intención de derrotar a Jai o ahí. Siguiendo con los temas principales, tenemos la Guerra Santa, la destrucción total, la unidad de Israel y el pacto. Son varios temas lo que hay en el libro de Josué. Hablando de la Guerra Santa, estamos hablando de las batallas. Aquí ilustran lo que pasa cuando se sigue el principio y cómo y cuando no se sigue. Recordemos, volviendo, Israel desobedece en algún momento y pierde. Si Israel hubiera obedecido, la conquista hubiera sido más sencilla y práctica, pero no fue así. A eso le llamamos Guerra Santa. Esto de matar niños y conquistar ciudades y etcétera, tiene que ver con la moral del Antiguo Testamento, pero tiene que ver con algo teológico fundamental. Los dioses cananeos no podían superar a Yahvé. Yahvé era superior a todos. Los reyes cananeos eran los hijos de Baal y Aserá y Astarot y todos los dioses cananeos.
Los sacrificios tenían que ver con esto también. Al derrotar Josué a los reyes cananeos y conquistar la tierra prometida, Yahvé estaba derrotando a Baal y a su consorte Asherah. Por eso hablamos de guerra santa. La destrucción total, otro tema principal hablando de esto de la guerra santa. La tierra prometida decía que no tenía que dejar vivo a nadie. Recordemos, el pueblo cananeo eran pueblos idólatras. Si dejaba con vida a alguien, estos iban a influir con su teología pagana o politeísta en el pueblo de Israel. Otra explicación fue teológica, que Dios iba a utilizar a los israelitas para castigar a los habitantes por su iniquidad. También es una explicación. Esto es la aniquilación de los habitantes. También tiene que ser una ofrenda de todo a Dios. La conquista es una ofrenda a Dios. Siguiente slide. La unidad de Israel. Tanto en Deuteronomio como Josué se dirige a todo Israel como una nación unida. Ya en la distribución y en los jueces ya vemos a las 12 tribus una por una. Ya hay como una especie de división. El tema del pacto, el pacto con Abraham y el pacto con Moisés se muestra aquí en Josué. Deuteronomio se presentó como el libro de la ley. Josué inicia con una exhortación a Josué a seguir el libro de la ley. Josué termina con la renovación del pacto. A través del libro hay ejemplos de la aplicación del libro de la ley a muchas situaciones. Josué es el primer ejemplo de la vida bajo el pacto. El pacto es principal y es primordial para entender no solo el libro de Josué, sino todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento gira en torno al pacto. Para entender muchos episodios complejos del Antiguo Testamento, como este del libro de Josué, hay que entender el tema del pacto. Por ejemplo, los pueblos alrededor de la tierra prometida, ya estamos en el slide 12, los amalecitas, los amonitas, los amorreos, los cananeos, los edomitas, los giblatitas o giblitas, todos estos eran pueblos paganos descendientes, por ejemplo, algunos de Esaú, otros venían del oriente, de África. En términos generales, por ejemplo, los cananeos, los más famosos, descendientes de Can, los edomitas de Esaú, por ejemplo. Todos estos eran idólatras, politeístas, adoraban a muchos dioses, sobre todo lo referente a la naturaleza, y hacían sacrificios humanos y de animales. Aparecen los jerusitas, los gabonitas, los jersedeseos, los jesritas, el eteo, el oreo, el jebuseo, el ceneo, los moabitas, el fereceo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos slides describen todas esas tribus. A todos esos se enfrentó Israel. Tenemos un diagrama, por ejemplo, de la descendencia de los cananitas o los cananeos, de dónde vienen, de Can. Y ahí aparecen los jebuseos, los amorreos, los jerseos, el heveo, el araceo, los cineseos, los arbadeos, semareos, amateos. Todos esos vienen de Can y son tribus paganas. De Jafet, el Gomer, Magot, Madián, Javán, Tubal, Tiraz, del norte de Israel, Arán, de Turquía, Lidia, los Lut, Asur, la Mesopotamia del norte. Eso está en Génesis 10 del 1 al 32 y 1 Crónicas 1 del 1 al 33. Pero lo principal son los cananitas o los cananeos, que fueron los enemigos y los rivales de los hebreos en tiempos de Josué y en tiempos de los jueces. Hablemos un poquito de los amorreos para terminar. ¿Quiénes eran los amorreos? Bueno, Génesis 10 del 15 al 20 relata lo siguiente. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, el jebuseo, el amorreo, el jerjeseo, el heveo, el araceo, el cineo, el arbadeo, el senamareo y el amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Todos estos eran cananeos.
y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atma, Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por su familia, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Génesis 15 del 15 al 16. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido se veía un humo humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Está hablando de los amorreos. Éxodo 3 del 7 al 9 también habla de los amorreos. ¿Quiénes eran los amorreos? Pues los amorreos eran los famosos cananeos, que se describen desde Génesis y Éxodo, antes de la conquista cananea. Y al final tenemos otro mapa con la distribución de Palestina, en donde podemos ver las dos tribus de Manasés, la media a uno al lado del río, la media al otro, Judá que era grande también, que básicamente estas dos son las rivales, Manasés, Efraín y por un lado y Judá por el otro. Al final, con David y Salomón se unen todas y es un solo reino, el reino de Israel. Bien, aquí terminamos esta ya segunda semana con el libro de Josué. No está de más decirles que lean el libro, que es un buen ejercicio para que entendamos todo el contenido del libro. Saludos y nos encontramos en la siguiente semana. Bendiciones.